El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Para todos es claro que sin empresas, sin microempresas sólidas, no hay país y no hay una transición responsable hacia una economía cada vez menos dependiente de la extracción de minerales. Pero ¿cómo lograr fortalecer las empresas, las pymes, las microempresas que hoy en día existen en nuestro país? Para profundizar sobre este tema, hoy saludamos a Soraya Caro, ella es viceministra de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del país. Viceministra, gracias por estar con nosotros. Patricia, muchas gracias por esta invitación, de verdad la valoro mucho. Bueno, antes de hablar, por supuesto, de todo lo que están haciendo y de sus 20 horas al día de trabajo, porque literal son 20 horas, su familia viene de un pueblo muy lindo en Boyacá llamado Chiscas. ¿Conoció usted el pueblo de sus abuelos? Claro, pasaba vacaciones allá como hasta los 18 años. ¿Ah, sí? Cuando hubo una toma y a mis abuelos les tocó salir corriendo de allá. La casa fue incendiada. Y bueno, todos, ya no tengo familia allá, pero muchos conocidos, muchos amigos de mi familia. Mi abuela fue alcaldesa, fue la primera alcaldesa. En los años 70, además, cuando una pionera. Cuando nacía yo, ella era alcaldesa. Cuando la política no era para mujeres. No, fue muy duro. Mi abuelo era comerciante, tenía una de las tiendas mejor dotadas de la calle principal, porque venía a Bogotá en bus, a pie, lo que fuera, y abastecía la tienda, pero era desordenado y un día vendió cerveza, creo que en unas elecciones, y mi abuela le cerró el chuzo. ¡Ay, no! O sea, ella se lo cerró. Ella lo sancionó. No. Sí. ¿Y cómo terminó esa relación? Pues no, la relación no, era justo, o sea, claro, tenía que dar ejemplo. Era legal. Ese fue el argumento y así nos crió mi abuela siempre. Y a mis tíos, tengo 11 tíos, 2 han muerto, pero todos fueron formados así, con esa visión de responsabilidad frente a lo público, frente claro. a la sociedad, frente al pueblo que representan. Entonces, y también la vocación de servicio, o sea, y si vamos un poquito más hacia adelante, vemos que su mamá también es una líder muy importante de Colombia, con una pasión también frente al tema del servicio y como todo lo que tiene que ver con lo social. Mi mamá es maestra primero, ha sido maestra siempre en lo público, a nivel nacional. Pero se formó en la Universidad Nacional como abogada y trabajó para la Bolsa Nacional Agropecuaria como secretaria general, o sea, siempre relacionada con los sectores productivos y también con enseñar. Claro. Y ahora fue la primera mujer masona en obtener el grado 33. Es una persona con una profundidad conceptual, muy dotada filosóficamente, la admiro muchísimo y la escucho mucho también, ¿no? O sea, lo que me dice... Cuando le llega este cargo a usted de viceministra de Desarrollo Empresarial, además un cargo muy importante porque, como lo decíamos en la introducción, si no hay empresas, microempresas, pymes, llamémoslo como usted quiera, no hay literalmente país, no hay empleo, no hay desarrollo, no hay progreso. Es una responsabilidad muy grande la que tiene usted en el viceministerio. Es una responsabilidad muy grande con la sociedad, pero además tengo una responsabilidad porque mi esposo ocupó mi mismo cargo hace 25 años. Entonces tengo el sonsonete acá por las noches, ¿qué has hecho, qué no has hecho, por qué no has hecho? Tiene que llevar la tarea. Pero además todos los consejos que son muy útiles. Y la responsabilidad de lo que significa esta nueva Colombia del siglo XXI, que es distinta también a la de hace 30 años, claro. Con otros retos, con otras poblaciones, con mayor inclusión, sobre todo en este gobierno, en donde el lenguaje es distinto. Entonces, cuando involucras, por ejemplo, a la economía popular,
en una política de industrialización, eso nos hace muy diferentes e incluso muy diferentes en el continente. Vamos a explicarle entonces a toda nuestra audiencia con palabras muy sencillas. Usted también ha sido docente, ¿no? Porque usted también ha sido profesora y uno para ser profesor pues debe hablar un lenguaje muy simple. ¿Cuál es la misión realmente? Cuando el ministro Umaña la sentó seguramente y le dijo, mire, este es su cargo, usted tiene que hacer esto, esto y esto. ¿Qué fue claramente lo que le dijo? Lo que me dijo era que tenía que poner en marcha una política de transformación productiva y que tenía que articular la base empresarial que estaba por su lado. O sea, la pequeña, la micro, esa que surge en el pueblo, que surge en los territorios, esa empresa, esas iniciativas empresariales estaban desarticuladas y en muchos casos olvidadas y en muchos casos solamente utilizadas cuando la mediana o la gran empresa necesitaban apoyo en la proveeduría de ciertos bienes y servicios, pero no era sistemáticamente apoyada. Cuando la incluyes en una política de industrialización de un país como Colombia, que es diverso, pues pones un punto diferenciador en las políticas que además se están implementando en el continente. Claro, y además porque ya empezamos a hablar de cadenas realmente de productividad en diversos sectores. Si tuviéramos que dar un ejemplo de esa labor que usted hace desde el viceministerio, ¿cuál sería el mejor ejemplo? Es que la mejor explicación de lo que hace el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es la articulación. La articulación porque todos somos responsables de la política de reindustrialización. La gran empresa, la mediana empresa, los microempresarios y también la economía popular que se manifiesta de diversas maneras. La economía de aquellos que subsisten con el negocio que ponen, pero también una economía que generamos nosotros los profesionales cuando decidimos generar nuestro propio empleo. Claro. Es que, Patricia, nosotros en el marco de la OECD, de los países desarrollados y de los que estamos entrando, somos el único país cuya generación de empleo, 53% significa autoempleo. Y para ese autoempleo nosotros tenemos que trabajar, porque somos profesionales, porque somos técnicos, votándonos a consolidar una idea, asumiendo riesgos. Y eso es muy valioso en Colombia. Y eso nos diferencia también. Yo no lo veo como un riesgo, sino como un factor diferenciador. Por supuesto, por eso dicen que somos un país de emprendedores, básicamente. De emprendedores, sí, de emprendedores, y me siento muy orgullosa de eso. ¿Qué sector de toda la industria nacional podría usted decir que es el mejor ejemplo de esa reindustrialización de la que está hablando el gobierno? En este momento tenemos varios ejemplos. Primero, Misión Tumaco. Misión Tumaco es un ejercicio de articulación de políticas. La política de justicia y los objetivos para reducir el área sembrada y para sacar a la población joven de la drogadicción, del consumo de drogas y de la comercialización. La política agrícola, la reforma agraria y la política de reindustrialización. Esas tres políticas se unieron en Tumaco y en este momento están bajando de forma organizada al territorio cerca de 200.000 millones de pesos para activar tres sectores que son fundamentales. ¿Cuáles? Coco, cacao y turismo. En el caso del ministerio, en donde está aportando con su política y sus recursos. En el caso del coco y el cacao, por ejemplo, ¿qué se está haciendo específicamente? Sobre todo porque también una de las misiones es generar mayor competitividad y valor agregado a lo que se hace. Claro, me faltaba uno, que es el del camarón, en Tumaco, que es fundamental. Pero en coco, por ejemplo, estamos tratando de reconstruir el área, de reconstruir la oferta y reconstruir el área sembrada, porque estamos siendo afectados pues, por problemas fitosanitarios que están pues, menoscabando la actividad productiva del coco y que pone en riesgo también la seguridad alimentaria. Imagínate, todas nuestras recetas, todo lo que consume esa zona del litoral pacífico, pues tiene mucho que ver con el consumo de coco en sus diferentes formas. Entonces estamos tratando de rescatar la producción que está siendo seriamente amenazada y fortaleciendo los encadenamientos productivos y la transformación del coco. Estamos montando una planta también para el procesamiento.
En cacao, pues obviamente organizando la actividad productiva, buscando que las personas que están vinculadas a la siembra, a la coca y al comercio de la coca, se vuelquen hacia sectores que en este momento son muy productivos, pero además que tienen mercado internacional y que ofrecen otras posibilidades a la población. Y en Camarón también rescatar. Pero en este caso específicamente de salvar, por decirlo así, las vidas y las historias de quienes seguramente encuentran en el narcotráfico y en el microtráfico una manera de sobrevivir y llevarlas a este tipo de proyectos. Realmente en las comunidades, ¿cómo está la respuesta? Estamos trabajando con ellas. Ellas nos están informando cómo se producen, cuáles son las falencias. Hay empresas grandes que han estado en el territorio y que han abandonado también las fábricas o las plantas. Y ellas son las que nos informan y nos orientan sobre cómo articularlos. Nos estamos articulando entre el sector público, pero también con las agencias de cooperación. Ha sido un trabajo difícil porque si tú miras, todos ya estamos en el territorio, pero estamos de manera desorganizada. Hemos estado siempre de manera desorganizada y este es el primer gobierno de verdad que considero, por lo menos en el siglo XXI, ha logrado articular los esfuerzos económicos y técnicos del sector privado, de la cooperación y entre nosotros mismos hemos logrado generar prioridades partiendo de la base, partiendo del territorio, de lo que nos dice la gente. Sí, es decir, la gente ya está viendo como una alternativa de vida este tipo de industrias, este tipo de trabajos, este tipo de apuestas y no solamente el tema del narcotráfico. Pero además ellos nos lo han pedido. Ellos nos lo han pedido porque han sido testigos de cómo sus jóvenes están en la calle e incrementa el número de jóvenes en la calle y eso es lo que queremos contrarrestar. Esa es nuestra misión y esa es una de las metas y esos son es parte de los indicadores para las entidades nacionales que trabajamos en el territorio. Pero hay otro sector que también es interesante y que nos lleva al otro lado, que es esa industria que genera conocimiento y que apropia tecnologías. Y es el trabajo de articulación que hemos hecho con el sector defensa. Con el sector defensa, el presidente en mayo del año pasado suscribió un acuerdo con una compañía muy importante a nivel global en construcción de aviones, Airbus. Y lo suscribió para el desarrollo de proveedores, para el encadenamiento productivo, para que aquellos clústeres de empresarios que producen partes y piezas hoy para el sector automotor se vuelquen hacia otros sectores como el sector de la aviación o el sector astillero. ¿Y en eso cómo vamos? En eso vamos muy bien porque ya los ingenieros se están formando en Europa, porque estamos fortaleciendo e identificando en qué podemos proveer, qué tipo de partes, piezas y servicios podemos proveer. Porque además los departamentos están compitiendo por atracción de inversión muy interesante, como por ejemplo para el establecimiento de centros de mantenimiento y reparación de aviones. Esa industria es inmensa y el hecho de que lleguen acá y sea su escenario de reparación y no tengan que ir hasta Sevilla o hasta España para reparar sus aviones, sino que tienen un escenario en el continente en donde podemos prestarle eficientemente ese servicio, pues es interesante. No, además la ubicación geográfica de Colombia dentro del continente es perfecta para ese tipo de servicios. Claro. Y eso digamos que podría estar en marcha ¿en cuánto tiempo? Nosotros ya lo estamos poniendo en marcha, o sea, la formación de ingenieros y el ofrecimiento del servicio. No, para eso faltan unos años o unos meses, pero lo interesante es que ya no solamente Bogotá o Medellín, que era en donde se reparaban los aviones, están interesados en seguir atrayendo inversión, sino que el Valle del Cauca y Atlántico se están juntando en ese proceso. Pero además no compiten, porque es que la reparación puede hacerse de motores, de las alas, simplemente prestación de servicios que no necesariamente están vinculados con los temas tecnológicos. Es decir, tenemos espacio para todos y los departamentos se están dando cuenta de eso y están preparando los estudios para el efecto. Mire, viceministra de Desarrollo Empresarial, usted toca un tema que es muy importante y es el de la inversión. Y es un tema que está en el ojo del huracán porque hay quienes dicen no hay inversión extranjera y quienes dicen está llegando la inversión extranjera. Nos aclara eso después de la pausa. Bueno. Ya regresamos a Entrevistas con Alma de País.
El abandono del Estado, la presencia de grupos armados ilegales y las actividades criminales, además de terror y sufrimiento, generaron atraso, pobreza y desigualdad en el campo colombiano. Es hora de devolverles la dignidad a los territorios y comunidades históricamente excluidas. Colombia, potencia de la vida. Continuamos en entrevistas con Alma de País, en esta ocasión con la viceministra de Desarrollo Empresarial, Soraya Caro. Viceministra, hemos quedado en un punto muy importante que tiene que ver también con la opinión pública y con el imaginario de la gente. Hay quienes dicen, no, es que se fue la inversión en Colombia, la inversión extranjera no está. Hay quienes opinan que sí se sigue invirtiendo, sobre todo en algunos sectores. Aclárenos usted qué tiene realmente que está inmersa, como se dice, en la almendra del asunto respecto al tema de la inversión. Ese es un tema importantísimo porque ¿de dónde obtenemos el conocimiento y la tecnología? De la transferencia de inversión, de inversión nacional, de reinversión nacional, pero también de inversión extranjera. Y sobre todo la inversión extranjera porque ella es la que trae los conocimientos de vanguardia, claro, la tecnología de vanguardia. Y ese esfuerzo ha sido inmenso y al parecer los datos no necesariamente muestran que la inversión ha caído, sobre todo en el sector manufacturero. Yo recibo todos los días en mi oficina empresas grandes y medianas que nos hablan de sus nuevas inversiones en el territorio. Te hablo, por ejemplo, de una empresa que quiere mucho el país, como por ejemplo Bavaria. Bavaria en el Atlántico tiene una planta importantísima orientada a la exportación y a la diversificación de bebidas. Vamos a empezar a producir bebidas que se van a comercializar en todo el Caribe y en la región andina. Y eso es importante, fueron 450 millones de dólares en este periodo. Entonces, tenemos empresas que están invirtiendo. Las empresas farmacéuticas son muy importantes también en esa área de reinversiones, de fortalecimiento de sus trenes de producción, de sus líneas nuevas de producción. Entonces vemos empresas que producen genéricos, por ejemplo, en el Valle del Cauca, Tecnoquímicas, ellos me autorizaron a decirlo, están invirtiendo en su modernización. Y si invierten es porque creen en el país, de lo contrario no lo harían. Y otras empresas que han sido adquiridas por empresas extranjeras, brasileras, por ejemplo, Eurofarma y Genfar, también una empresa que queremos tanto. Pero cuando tú vas a la planta, de verdad es modernización con orientación a la exportación y también para atender el mercado interno. Y hablando de inversión extranjera, ¿realmente cómo estamos? Pues yo creo que estamos bien, o sea, estamos haciendo un trabajo además de atracción de inversión a los territorios, a esos territorios a los que nunca habíamos llegado. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de bioeconomía, por ejemplo, en el Pacífico, hay muchísimas empresas japonesas, coreanas, buscando ese tipo de inversión porque esos son los negocios del futuro. Claro, y en eso estamos trabajando. Aclárenos un poco el término de la bioeconomía y de los negocios verdes de los que se habla hoy tanto. Bueno, los negocios verdes son los que obtenemos del cuidado de esa dotación de recursos naturales de los que hemos sido beneficiarios. O sea, cuando tú cuidas el bosque también tiene que ser productivo. Y hay recursos no maderables que pueden potenciarse para nutrir otros sectores. Por ejemplo, en el sector gastronómico. El azaí, por ejemplo, es un no madurable, es un producto nuevo, es un producto que le sirve a la industria de la gastronomía, pero también a la industria cosmética, que es una industria gigante en el mundo, en donde hay posibilidades, en donde hay encadenamientos y en donde nosotros con nuestra dotación de recursos naturales tenemos muchísimas posibilidades. Cuando estamos, por ejemplo, haciendo forestación, y necesitamos las plántulas y esos elementos o esos envases en donde colocar las plántulas, los importamos. Pero resulta que podemos hacer elementos que portan esas plantas biodegradables y lo podemos hacer en Colombia. Mire, mucha gente nos ve en los territorios. Este es un espacio que llega muchísimo a las regiones del país y la gente se estará preguntando, bueno, yo desde esta tierra, ¿cómo puedo generar, no sé, un negocio verde o cómo puedo aportar a la bioeconomía? Hablemoslo en términos prácticos. Fertilizantes, por ejemplo.
fertilizantes naturales que surgen de la tierra, del procesamiento de algo que se llama la biomasa, que no es más que las cascarillas y los desechos de otros productos. Orgánicos. Sí. Orgánicos. O sea, en eso estamos trabajando muchísimos centros de investigación, por ejemplo el von Humboldt y otros que están trabajando en territorio con el Estado. O sea, estamos acompañando a las comunidades para que sepan cómo desarrollar ese tipo de nuevos insumos, de nuevos ingredientes, para atender otras industrias en el país y a nivel internacional. Hablemos de la industria de la vivienda. El tema de la vivienda es un sector que realmente no arranca, tiene muchísimas aristas, dentro de esas, por supuesto, el tema de las tasas de interés de los créditos. La gente hoy en día no quiere entrar como en un crédito con tasas tan altas, etcétera, pero usted que se reúne todos los días con empresarios de todos los niveles, el microempresario, el de la economía popular, el empresario, digamos, de las empresas o de las industrias grandes, ¿qué está pasando con este sector? Pues está pasando que tenemos que articularnos porque es un sector que jalona demasiados eslabones de cadena. Y genera mucho empleo. Genera muchísimo empleo, además en todos los niveles, como tú dices, mucho en la economía popular. Estamos trabajando con el sector de vivienda en economía circular, por ejemplo, para hacer el procesamiento de todos esos elementos de desecho que quedan en las construcciones y poderlos hacer más eficientes, para desarrollar nuevos materiales en la actividad de la construcción y para vincular más ingenieros y más gente formada en estas áreas relacionadas con el sector. Y necesitamos hacer algo urgentemente y es en torno a los grandes proyectos de vivienda generar una dinámica de oferta y demanda entre los constructores y quienes proveemos desde la industria diferentes insumos. Claro, pero si no se construye, si no se reactiva la industria, pero hay una cadena ya están detrás bajando los incentivos, ya están bajando los beneficios y hay proyectos que tiene en marcha ya el Ministerio de Vivienda. Nosotros nos estamos articulando con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Infraestructura, porque también ahí hay construcción y porque ahí hay también vinculación de diferentes cadenas productivas. Pero ciertamente es un sector que si no se reactiva, pues genera mucha desazón claro, en el entorno empresarial. Hay un tema que es muy importante también y tiene que ver con la formalización. Invitar a esta economía popular a formalizarse. En la medida en que se formalizan, se hacen visibles, acceden a créditos. Es decir, es uno de los planteamientos del Gobierno Nacional muy importante. Desde ese punto de vista, su viceministerio, ¿cómo aporta a esa formalización? El viceministerio dejó de hablar de procesos de formalización. Para el ministerio, la formalización no es el objetivo. La formalización es una forma de llegar al mercado, pero estigmatizar al informal u obligar al informal a ser formal, pues genera problemáticas diversas y además no se logra, porque es que el problema es el costo de la formalidad. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros no hablamos de formales e informales, sino que atendemos a todo el espectro empresarial. La economía popular puede ser formal o informal. Incluso hay procesos de formalización que se vienen dando, no necesariamente por los costos, o también por los costos, pero también por el tema tecnológico. Para mí es más fácil, si soy abogada, crear mi oficina de abogada en mi casa y prestar desde ahí mis servicios sin necesidad de formalizarme. ¿Por qué? Porque hay una dinámica tecnológica que me facilita ese escenario. Pero cuando hablamos de la formalización no hablamos de tener un registro en la DIAN, de tener una cámara de comercio, de tener seguramente una cuenta bancaria, de pagar unos impuestos. De pagar unos impuestos, de pagarle todo lo de rigor a nuestros empleados. O sea, hay muchos niveles de formalidad que son costosos. Entonces lo que estamos haciendo es llegar a la gente para que la gente reconozca el sistema institucional. Por ejemplo, los créditos CREO, que son créditos... ¿Del Banco Agrario? Sí. 20.000 millones de pesos. De todo el sistema, todo el sistema financiero, incluyendo a las microfinancieras. Es decir, cualquier persona que no sea formal, para reconocernos, para conocernos, a ella le acercamos
cierta cantidad de recursos, para bienes 2 millones de pesos, para agricultura 4 millones de pesos, para que empiecen a gestar su negocio, Claro. para que tengan capital de trabajo, Y para eso que puedan arrancar. realmente ha sido exitoso llegar con ese mensaje de comunicación a estas personas. A esos grupos, sí. Porque realmente estamos Es hablando una de mucho oportunidad para dinero mucho. puesto al Es servicio una de oportunidad ellos. para muchos que no tenían la posibilidad de acceder al sistema financiero, pero además a los que se les acompaña. Hay una garantía que es una garantía de confianza y es que ellos han sido formados, se les da cierta información para que sepan cómo utilizar su dinero, en qué invertirlo. Eso se llama también profundización financiera. Ese proceso de formación es una garantía de confianza también para el sector financiero, porque no es lo mismo cuando a ti te entregan 2 millones y no sabes qué hacer con eso, a cuando sabes que tienes que reemplazar tu nevera para no generar costos energéticos y además para mejorar y cuidar tu producido. Entonces, esas garantías de confianza han servido, estamos colocando los recursos a través de todo el sistema financiero, pero además estamos diseñando nuevas líneas de crédito para las apuestas de la reindustrialización. ¿Cuáles son las apuestas de la reindustrialización? Todas las actividades productivas y de servicios relacionadas con la transición energética, todas aquellas relacionadas con los farmacéuticos y la salud, por ejemplo, la telemedicina, todos aquellos relacionados con la agroindustria. Es nuestra apuesta, además con el Ministerio de Agricultura, que ya lanzó su política agroindustrial, y toda aquella relacionada con los sectores de defensa a los que hice referencia anteriormente. Mire, pues es un tema realmente apasionante, importante. Cuando uno habla de esa transición, ¿no?, de esas industrias o de esos sectores que pertenecen o tienen su economía basada en la extracción de minerales y hacer la transición a otro tipo de industrias, estamos hablando de cuánto tiempo, porque hay comunidades enteras que viven realmente, por ejemplo, del carbón en el país. Sí. ¿Cómo llegar realmente a ellos y cómo hacer que esa transición se logre de manera responsable y en un tiempo que no puede ser en un año? Claro, porque es que tú me preguntabas en algún momento que cuáles eran mis objetivos en materia de política industrial y yo contestaba, muchos de mis objetivos ya se vienen cumpliendo porque una política de industrialización en 25 años, siendo la primera, es ya un objetivo cumplido. Pero es que uno no puede fijar los objetivos de resultado, como tú dices, en un año voy a lograr la reindustrialización o cuando termine el periodo del presidente Petro vamos a estar industrializados y va a haber un proceso de transición. No, eso demanda. El proceso de desindustrialización demoró 30 años. Imagínate volver a reindustrializar el país, a cambiar su mentalidad frente a la forma como puede producir, a enseñarle en qué nuevos negocios la gente se puede involucrar, pues es un proceso largo. Y yo creo que en transición energética lo estamos haciendo bien porque estamos abordándolo desde diferentes perspectivas. Sí. Entonces estamos abordando, por ejemplo, ese proceso de transformación de la actividad agrícola, por ejemplo, utilizando recursos biodegradables y estamos haciendo todo el esfuerzo para la transición energética en movilidad. No solamente con regulaciones que incentivan la inversión de extranjeros en la producción de vehículos más eficientes y más amigables con el medio ambiente, sino también generando ese espacio para que haya proveedores a esas industrias. Mire, viceministra, ya para ir cerrando, usted tiene un doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Nueva Delhi. Indira Gandhi. Realmente, ¿qué tenemos que aprender del proceso de un país como la India? Wow. No, imagínate, la India es un país que es apenas 3 veces Colombia en términos territoriales, pero con 1.400 millones de personas. Y es un país que está entre los 10 primeros en materia de generación de GDP, de Producto Interno Bruto, o sea, de generación de riqueza. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho siendo muy responsable con su política industrial. Ellos nunca abandonaron sus políticas industriales. Siempre protegieron sus industrias nacionales hasta cuando fueron capaces de competir con el extranjero.
Por ejemplo, ellos son una potencia en materia de tecnologías Sí. de información porque jalonaron todo su sector defensa, porque todo el desarrollo de su sector defensa después se volcó en el desarrollo de las industrias de tecnologías de información. Desarrollaron su sector de farmacéuticos y lo protegieron hasta tanto no fueron capaces de proveer el mercado europeo y el mercado de los Estados Unidos, que es su principal escenario Sí. de desarrollo. Entonces, y además es una responsabilidad, por ejemplo, con su diáspora. Ellos promueven la diáspora, la gente que va al exterior, promueven que salgan, pero son su punto de contacto en todos los continentes. Y ellos son los que generan esos encadenamientos a nivel global. Bueno, pues qué bueno que usted pudo observar, vivir ese tipo de sociedades para traer realmente esa información a Colombia y aplicarla en un periodo responsable de tiempo y de transición. Gracias por haber estado con nosotros. Patricia, muchas gracias. Y por haber sacado el tiempo de haber venido. No, es parte de mi trabajo. A ustedes también, mil gracias por su atención, por haber estado con nosotros. Fe en Colombia, lo dice la viceministra de Desarrollo Empresarial. Somos muchos. Somos muchos los que creemos en este país. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.